Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro titulado Egipto Faraónico, Cosmos, Cultura y Territorio, organizado por los directores de la Escuela de Historia, la especialista Alicia Martín y quien les habla, el director de la Escuela de Estudios Orientales, el doctor Juan Bautista García Bazán. La semana pasada dictó el primer encuentro la profesora Elisa Neira Cordero, y ustedes tienen en nuestro canal de YouTube su charla que se tituló Caminar lo Sagrado, recorridos procesionales y simbolismo espacial en Karnak. Y hoy tenemos el gusto, el honor de escuchar al profesor Javier Paisás, profesor de esta casa de la Escuela de Estudios Orientales, colega y amigo, a quien le tengo mucho aprecio. Les voy a leer brevemente eh, algunos datos de su currículum. Él es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó el curso integral de Ciencias Egiptológicas desde 1976 a 1977 en el Instituto de Egiptología de la Argentina. Se desempeña actualmente como profesor em, asociado de alguna de las cátedras de la Escuela de Estudios Orientales, la historia de Egipto, por ejemplo. Em, También, bueno, es fundador del CEMO. em, Estoy viendo en algún momento, no sé si tengo bien acá el dato, fue becario del CONICET desde el 90 hasta 1995, dictó varios seminarios sobre el Antiguo Egipto para el Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Es miembro de la expedición arqueológica al lago Traful, dirigida por el licenciado Mario Silveira en el año 1983, eh, entre otras cuestiones que él hizo. Escribió varios artículos sobre su especialidad y hoy nos va a hablar acerca de creencias religiosas y artes marciales en el Antiguo Egipto. Así que los dejo con Javier. Bueno, Juan Bautista, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, y un poco siempre el tema religioso en el Antiguo Egipto es la esencia, ¿no? Todo está vinculado al Antiguo Egipto, a la religión, al concepto de lo divino. Es decir, no se entiende Egipto sin lo divino. A veces yo he leído algunos libros de origen marxista donde niegan todo, que simplemente es una explotación del pueblo por una élite que gobierna y realmente es un disparate absoluto porque nada puede hacerse si no tiene el apoyo de la gente durante más de 3.000 años, ¿no? Es decir, no son, si uno piensa, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? Que hubo una represión violenta. ¿Y cuánto duró la Revolución Soviética? Duró menos de 60 70 años, ¿no? Cuando, cuando se domina a la gente por la violencia, en un momento esa violencia vuelve. En cambio, cuando la gente está convencida, y realmente Egipto era una civilización que vivía en un ámbito metafísico realmente, ¿no? Y bueno, justamente vamos a hablar hoy de aspectos religiosos por un lado y por otro lado religiosos que sostuvieron algo importante que hasta ahora, bueno, yo creo que soy uno de los locos que inicia esto, el concepto de artes marciales en el Antiguo Egipto, porque uno piensa artes marciales en el Lejano Oriente. Pues ya después vamos a aclarar estos temas, ¿no? Se han publicado varios artículos. Vamos a empezar entonces ahora el tema del tema de la religión en el Antiguo Egipto. Y en esto sí, le debo mucho a nuestro querido colega licenciado Enrique Luco, profesor de la Escuela de Estudios Orientales también, que ha publicado un libro realmente maravilloso. Que quiera conocer, profundizar en la religión egipcia, se los recomiendo. La religión del Antiguo Egipto, licenciado Enrique Luco.
Y que uno siempre se pregunta, bueno, ¿la religión egipcia qué es? Politeísta, monoteísta, enoteísta, es decir, muchos dioses y un dios por sobre todos. Bueno, en realidad ninguna de esas tres. En realidad es monista. El monismo es una concepción propiamente egipcia que fue destacada en los seminarios de Uppsala y Bergen en 1987 y 1988, un congreso muy importante que hubo ahí de religión egipcia, y ahí justamente se llegó a esa conclusión de que justamente la religión egipcia es monista, es decir, depende, es decir, de un creador, un demiurgo, y todo lo que existe es parte de ese demiurgo. Es lo que se llama el uno en los múltiples. Hay un famoso libro de un gran egiptólogo, Eric Hornung, que se llama El uno y los múltiples, y hay un error ahí grave en pobre Hornung, que era un brillante hombre, murió hace poco. Separa el uno con los múltiples. Y en realidad, el trabajo justamente de Enrique Luco lo muestra, es el uno en los múltiples. Es decir, que el demiurgo Atum, Atum-Ra, estaba presente en toda la creación, absolutamente en toda la creación. Incluso a veces nosotros hablamos, por supuesto, de los dioses egipcios, los Necheru. En realidad los Necheru son manifestaciones del uno. Por eso es que en Egipto hay conceptos que a veces a la gente le sorprende, que los dioses pueden intercambiarse. Por ejemplo, el caso más claro es Horus. Horus es el hijo de Isis y Osiris. Bueno, pero Isis puede ser la madre de Horus, también puede ser Hathor, la madre de Horus, la diosa Nut puede ser la madre de Horus, Mut también, es decir, los dioses intercambian perfectamente porque forman parte de la misma entidad divina, del demiurgo. Y esto es muy importante porque esto marca claramente una dimensión total en el pensamiento religioso. Que realmente hubo grandes teólogos en el Antiguo Egipto. Vamos a empezar, sobre todo, a hablar del tema de la Eneada Heliopolitana, ¿no? Vamos a ver si ahora funciona el tema de la tecnología. Uno que es de la época del papiro. Bueno, ahí estamos. Ahí tenemos en primera vista al dios Atum o Atum-Ra. ¿Qué dice el texto de la Eneada de Heliópolis? El dios Atum, o Atum-Ra posteriormente, estaba en el Nun, en las aguas primordiales, en el caos, cuando todavía no existía nada, ni la luz, ni la sombra, ni la tierra, es decir, solamente el Nun, las aguas primordiales. Y entonces el dios Nun se piensa a sí mismo y emerge como colina primordial. Muchos sospechan que las pirámides egipcias justamente remedan este modelo de colina primordial, ¿no? Desde lo cual se creó todo el mundo. Una vez emergido como colina primordial, crea a los dos primeros seres con su saliva, que son Shu y Tefnut, ¿no? Los dos palomos originales. Shu es la luz, es el calor, son los rayos del sol, y Tefnut es la humedad, lo femenino, ¿no? Shu masculino, Tefnut femenino. Bueno, acá tenemos a Atum, después de Shu y Tefnut se unen y crean a Geb y Nut, la tierra y el cielo, con la particularidad que en Egipto la tierra es el tierra, Geb, y el cielo es ella, Nut, al revés de las cosmogonías griegas y romanas, ¿no? Bueno, están abrazados amorosamente Geb y Nut, Shu se mete en el medio, los separa y a partir de ahí Nut engendra a cuatro hijos, Isis, Osiris, Set y Neftis, y de Isis y Osiris nace Horus. Todo muy lindo, digamos, esa cosmología, pero en realidad esta creación, esta Eneada heliopolitana, en realidad es una magnífica síntesis teológica de tres conceptos o de tres corrientes metafísicas distintas. Por un lado, la de Heliópolis, la de Atum-Ra, hasta Gebinut. Hasta ahí estamos bien. Isis, Osiris, Set y Neftis forman parte del ciclo siriano, del ciclo de Osiris, es decir, de la religión del inframundo. Y a veces cuando uno dice inframundo se imagina el mundo subterráneo. Puede no ser subterráneo el mundo de Osiris, como bien explica nuestro querido
amigo Luco. Es un lugar oscuro, pero bueno, siempre ha quedado como inframundo. Y a su vez, de este ciclo de Osiriano se une otro personaje más, que es el ciclo del aire, el ciclo aéreo, que es Horus, el halcón, ¿no? Bueno, acá tenemos a Osiris e Isis, que eran hermanos y esposos, Horus, el hijo de Osiris e Isis, y después, bueno, y acá tenemos a Set, otro personaje también ahora vamos a hablar ahora del ciclo siriano, ¿no? Todos estos, por ejemplo, Amón, los grandes creadores, Ptah de Memphis, son todos estos Necherus son parte del demiurgo. Esto es muy importante para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué Eh, dice el ciclo de Osiris, el mito de Osiris? Osiris era un gran rey que gobernaba junto con su esposa Isis, acá lo vemos junto con Isis y Neftis. Perdón, Javier. Sí, Si estás compartiendo, no estamos viéndolo. ¿no? No. A ver si. Yo la veo compartida, a ver, ¿en serio? ¿No lo ven ahí? No estarías compartiéndolo. A ver, ¿ahí no lo ves tampoco? No, no. A ver, entonces vamos a ver cómo hacemos para salir de acá. Ah, y cómo salgo de acá ahora. A ver, vamos a ver, acá tenemos, vamos a ir, a ver, acá de nuevo. A ver, perdón, vamos a ver. Compartir, vamos a compartir, a ver, ahí. Compartir, ahora sí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, igual tenemos que ir para atrás. Bueno, perdón, sí, Por favor. la tecnología, ahí estamos. Bueno, ahí está, volvemos acá. Acá tenemos al dios Atum, representado como un hombre, o a veces como un hombre arrodillado sosteniendo el mundo. Eh, bueno, acá tenemos a los otros dioses que estábamos hablando. Acá no, bueno, Shu generalmente se representa como un hombre con una pluma en la cabeza, Tefnut como una mujer. Bueno, acá volvemos al tema de, ahora sí, Osiris. Osiris e Isis gobernaban Egipto, eran muy felices, la gente estaba contenta, pero su hermano Set estaba celoso de su hermano, le prepara una trampa, un sarcófago hermoso, el que entraba justo se lo regalaba, Osiris entra perfecto, cierra la tapa y tira el cuerpo de Osiris al Nilo. Su esposa y hermana Isis lo busca desesperadamente para tratar de encontrarlo y revivirlo. Set lo encuentra primero, lo corta en varios pedazos, 14 pedazos según algunos ritos, algunos mitos. Y luego, bueno, finalmente Isis busca todas las partes del cuerpo y une todas, menos el órgano sexual, menos el miembro viril. Empieza a coser el cuerpo. Isis, como es poderosa en magia, puede revivirlo, pero ¿qué pasa? El cuerpo se empieza a descomponer. No le va a dar tiempo a hacer los rituales mágicos. Y entonces comienza a llorar Isis, desesperada por el no poder tener tiempo, y entonces Ra, emocionado conmovido por las lágrimas de Isis, envía a Impu, Anubis, el chacal, para que embalsame el cuerpo de Osiris y entonces le dé tiempo a Isis para volverlo a la vida a, a Osiris. Bueno, se hacen los rituales mágicos, Osiris finalmente vuelve a la vida y entonces, claro, eh, el deseo es poder continuar en el trono su semilla, pero bueno, como no tenía el órgano vital, ¿qué hace? Isis se convierte en ave, se posa sobre donde estaría el miembro viril de Osiris y queda embarazada de Horus. Inmediatamente, por supuesto, Set se entera de que ha quedado preñada Isis y entonces va a buscar, no, acá, no, acá está, no. Va a buscar entonces la forma de atacar. Acá tenemos al dios.
al dios Set. ¿Mm? El dios Set siempre ha sido visto como el dios de la maldad, el dios del mal. En realidad, Set es el dios de la confusión, del caos. ¿Sí? No necesariamente es negativo, ¿eh? Porque en Egipto siempre está el doble juego de lo positivo y lo negativo que confluyen en un todo perfecto. Siempre ha sido, de hecho, por eso en Egipto hubo faraones que tuvieron el nombre de Set, por ejemplo, Seti, el famoso faraón Seti I, padre de Ramsés II. Es decir, pero era un dios de la confusión y como estaba envidioso, bueno, logra finalmente Isis tener a Horus protegido en el delta, en los papiros del delta, en el pantano del delta, y después, bueno, se produce finalmente un combate terrible. Acá está Anubis embalsamando a Osiris, conservándolo para la eternidad. Después vamos a hablar justamente del tema de la momificación. Y entonces, bueno, finalmente Horus crece, combate con su tío Set. Finalmente el combate queda parejo, los dioses finalmente se reúnen y deciden que finalmente Horus se convierta en faraón de Egipto, que gobierne Kemet, la Negra, la tierra fértil, que va desde el delta del Mediterráneo hasta la primera catarata, Mar Rojo, oasis occidentales, y Set va a tener su reinado en el desierto, en la aridez. Por eso el color rojo, los animales de pelaje rojo, eran animales de Set. Y por estar justamente en el desierto, Set va a ser estéril, no va a tener descendencia. A partir de entonces este mito, todos los faraones que llegaban al trono se convertían en Horus, el Horus que camina. Y cuando el faraón fallecía, se convertían en Osiris para toda la eternidad. Pensemos siempre que los antiguos egipcios, la muerte era solo un camino, era el paso hacia una vida mejor, ¿no? Bueno, acá tenemos dentro del embalsamamiento, se sacaban las vísceras del cuerpo, se sacaban las vísceras, el intestino, los pulmones, el estómago y el hígado. El corazón se trasladaba aparte y se colocaba dentro de la momia para que en el más allá el difunto recuperara todas sus funciones vitales, absolutamente todas. Hay un famoso texto muy, muy gracioso, muy simpático de una persona que había fallecido y que evidentemente era bastante propenso a la bebida alcohólica, y entonces él decía que los dioses le perdonen su desesperación por algo, porque la culpa la tenía su estómago, que le pedía mucha cerveza, que él no tenía la culpa la tenía el estómago, ¿no? Una cosa muy, 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 muy simpática. Acá tenemos los hijos de Horus, ¿eh? El primero es Amset, el segundo es Quebhsneuf, no, es Tomutef, que Hapi y Quebhsneuf el halcón. Cada uno de ellos protegía las vísceras. También había cuatro diosas, que son Isis, Neftis, Selket y Neith, que protegían también las vísceras junto con los hijos de Horus. ¿Mm? Acá tenemos algo muy importante. Esto del papiro de Ani, Museo Británico, es muy importante porque esto es el pesaje del corazón. Es decir, la persona cuando fallecía tenía que ir ante el tribunal de Osiris, ¿no? Incluso también, al principio no los faraones, pero después sí, a partir del Reino Medio, un segundo periodo de historia de Egipto, los faraones también tenían que ir al pesaje y al juicio de Osiris para ver si realmente habían sido buenos faraones, ¿no? Y acá tenemos al difunto, Ani, acá están los dioses, que son los conjueces, digamos, de Osiris. ¿M? Atrás están Isis y Neftis, los hijos de Horus acá, el buitre Nehbet, la diosa del Alto Egipto. Y acá tenemos a Anubis, el chacal, que lleva a Ani ante el tribunal. Acá está el corazón de Ani. Fíjense cosa curiosa. Los egipcios consideraban que todo el pensamiento, todos los sentimientos estaban en el corazón de la persona, ¿no? Fíjense, todavía hoy en día, cuando uno tiene un problema amoroso, dice, tiene problemas del corazón, ¿no? Y el corazón no tiene nada que ver con ese tema. El tema está por acá arriba, ¿no? Por algunos dicen que son funciones, en fin. Pero bueno, el tema del corazón quedó. ¿Y contra qué lo pesaban el corazón? Con esta pluma. Esto es muy importante porque vamos a retomar el tema este. Es la pluma de la diosa Maat. Maat es el orden, la justicia y el equilibrio cósmicos. Y fue representada más tarde como la hija de Ra, una mujer con una pluma en la cabeza.
¿Mm? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la persona había sido justa en su vida, había actuado correctamente, de acuerdo a ciertos principios morales y éticos, eh, inclusive que acá tenemos quizás el comienzo de parte de las creencias cristianas o judío-cristianas en el Antiguo Egipto, con las enseñanzas de Tajotep, por ejemplo. Si la persona había sido justa en su vida, el corazón pesaba igual que la pluma. Es decir, esa persona había sido justa, por lo tanto era considerada justa de voz, Maajerú, y entonces pasaba a la vida eterna como un dios, como un Osiris. Acá está el dios Tot, Yehuti, en egipcio, que anota el resultado del pesaje, pero, pero en caso de que esta persona no hubiera sido justa, entonces su corazón pesaba más que la pluma de Maat por sus pecados, por sus malas acciones, y entonces este animalito, Anmit, que es mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, comía el corazón del difunto y lo condenaba a la no existencia. Es decir, era lo peor que le podía pasar a una persona, no ser recordado eternamente. De hecho, se han encontrado en algunas mastabas de nobles, las tumbas de nobles del Reino Antiguo, en la época de las grandes pirámides, se han encontrado algunas mastabas con el nombre original borrado y puesto otro nombre encima. Es decir, que esa persona a la cual originalmente se le había dado el permiso y el faraón le había autorizado, le había construido su tumba, había caído en desgracia por algún motivo, conspiración de Harem, que sabemos que hubo varias, ¿m? Y su nombre era borrado, es decir, desaparecía de la existencia. Y eso era lo peor que le podía pasar a un egipcio. Por eso muchas tumbas decía, oh amigo, oh familiar, si entras a esta tumba, recuerda mi nombre y así me harás vivir eternamente. ¿No? Bueno, después veremos sobre justamente el concepto de Maat, que es muy importante, ¿no? Bueno, según la concepción osiriana, que después formó parte de la concepción de Heliópolis, ¿qué pasaba cuando una persona fallecía? La persona tenía cinco aspectos. Tenía el cuerpo físico, la sombra, el Ka, que es esta imagen que tenemos acá, esta imagen con los bracitos arriba, el jeroglífico del dios de Ka es los bracitos para arriba. Vamos a hablar del Ba y del Aj. Es decir, tenía cinco espíritus que cuando la persona fallecía se desarmaban, se iban para distintos lados. ¿El Ka qué era? El Ka era el espíritu que vivía en la tumba, es decir, al cual le hacían las ofrendas para recordar el nombre del difunto. ¿Mm? Eso era el Ka. Por eso en egipcio la tumba no se le decía tumba, se le decía Per Ka, la casa del Ka. ¿Mm? El otro espíritu era el Ba, que se traduce como alma, pero siempre son traducciones bastante injustas, porque la palabra, los egipcios usaban Ka y Ba sobre los textos de las pirámides, por ejemplo, que es el corpus más antiguo religioso que se ha encontrado, de las pirámides de la sexta dinastía. El Ka aparece de distintas maneras y el Ba también. Sí, por lo tanto, siempre cuando se le define como el Ka es el doble, la fuerza vital, el Ba es el alma, pero siempre son traducciones ah, muy incompletas, realmente porque es mucho más complejo el tema, ¿no? Bueno, ¿qué era el Ba? El Ba tenía forma del cuerpo de pájaro, tenía la cara de la persona y el Ba viajaba todos los días en la barca de Ra, el dios Sol. En la barca de Ra, el Ba le recordaba el nombre del difunto al dios Ra, el dios Ra se acordaba del nombre, al recordarse el nombre lo hacía vivir eternamente, y después otra vez el Ba volvía a la tumba a reconocer su cuerpo y su nombre, que también ayudaba el Ka. Para eso. Por eso en algunas tumbas de la cuarta y quinta dinastía parece una cosa muy interesante, porque empezaron a momificación, ahora explico un poco de esa momificación, eh, unas cabezas de repuesto que se llaman, para que el bar representara, reconociera a la persona, recordara su nombre y así recordar el nombre al dios Ra y hiciera vivir. Lo curioso de la momificación completa, tenemos una momia de la segunda dinastía que no tuvo ningún trabajo de visceración, no se le sacaron las vísceras, cosa rara, se ha mantenido.
¿Cuál es el primer ejemplo que tenemos con evisceración? El de la reina Jetepjeres, la madre del faraón Keops, la famosa Gran Pirámide de Giza. Pero, cosa curiosa, cuando se encontró su tumba muy oculta en un pozo profundísimo, más de 15 metros de profundidad, una tumba realmente increíble, no se encontró su cuerpo. Su cuerpo no estaba. Y sí se encontró una caja con las cuatro vísceras: estómago, hígado, pulmones e intestinos, por lo cual ya con seguridad en la cuarta dinastía, en la época de Keops, tenemos la certeza que ya se evisceraba, sacaban las vísceras del cuerpo, después el cuerpo era colocado en natrón, que es un carbonato de sodio, que ellos ya usaban para secar carnes y peces, para que duraran, bueno, no había obviamente heladeras en esa época, el cuerpo quedaba seco y entonces después se lo purificaba nuevamente con muchos ungüentos, se lo vendaba con vendas de lino, a veces en algunos casos, en unas momias hay hasta más de 3 kilómetros de vendas de linos, y entonces finalmente se colocaba en el sarcófago con todos los rituales funerarios, ¿no? Por eso la importancia, la gran importancia de la momificación en el Antiguo Egipto para conservar el cuerpo y que el espíritu que iba a visitar la tumba, el Ba reconociera el nombre y lo hiciera vivir eternamente. Es decir, que todo esto era para la vida eterna, claramente, es decir, no había otro secreto. Y el otro espíritu es el Aj, que algunos lo definen, bueno, como luminosidad, como fuerza lumínica, que volvía a los dioses, como si fuera, digamos, el espíritu divino que volvía otra vez a los dioses. ¿Mm? Pero también es una palabra que aparece en los textos de las pirámides de muchas maneras. Por eso digo, no es fácil. Inclusive los textos de las pirámides son bastante confusos en algunas partes, y sí, sigue habiendo nuevas traducciones e interpretaciones sobre estos. Incluso hasta hubo, muy interesante, un famoso texto de los textos de las pirámides que fue ocultado durante mucho tiempo por los egiptólogos, que era el himno caníbal, porque el faraón Unas, por ejemplo, se comía parte de otros dioses o de otros faraones para tener fuerza. Entonces, asustaba un poco el tema ese del canibalismo, ¿no? Y por eso no lo publicaron hasta la década del 60, del 70, 1960, 70. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la civilización egipcia es claramente africana en su sustrato. Y hasta fines del siglo XIX, en muchas tribus al sur de Egipto, inclusive algunas tribus, los dinka y demás que estaban sobre el Nilo, tenían la costumbre cuando un rey moría, o un rey ya estaba muy debilitado y no podía hacer llover, ni crecer los pastos, ni reproducir el ganado, se lo sacrificaba ritualmente y el sucesor comía parte de su cuerpo para tomar lo que le quedaba de energía del rey anterior, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto también se aparece en el texto, en el himno caníbal. No quiere decir que en Egipto hubiera canibalismo de reyes, ni mucho menos, pero mágicamente, por lo menos, el texto habla de ese canibalismo mágico para que el rey pudiera ser poderoso en el más allá, ¿no? Acá tenemos a la diosa Maat. Esta es la tumba de la reina Nefertari, una verdadera maravilla, que demuestra claramente no solo el nivel artístico de la dinastía 19, de la esposa preferida de Ramsés II, sino además también el amor que tuvo Ramsés por su esposa favorita, ¿no? Y esta es la diosa Maat, que tiene acá esta pluma, que es justamente la diosa del equilibrio cósmico, ¿eh? La diosa del orden cósmico. Y acá es donde vamos a entrar ahora justamente en el tema, en el segundo tema de hoy, que son las artes marciales. ¿Por qué es importante el tema de Maat? Porque la principal función del faraón egipcio era que Maat se cumpliera en Kemet, es decir, en la tierra de Egipto, en la negra, literalmente, ¿no? Y para eso el faraón tenía que hacer rituales diarios, incluso rituales diarios que se iniciaban en ese mismo momento, antes de que saliera el sol, en todos los templos de Egipto. ¿Mm? Si ustedes seguramente conocen o no, quieren leer novelas del Antiguo Egipto donde esta concepción se manifiesta, tienen que leer las novelas de Christian Jacques, que es un gran egiptólogo que ha escrito un montón de libros académicos, pero también novelas, donde esto, así que en ese momento
En todo Egipto, en ese mismo instante que antes que saliera el sol, empezaban los rituales, se quemaba el incienso, la mirra, las oraciones, para que Maat estuviera en Egipto, protegiera a Egipto, para que los dioses entraran en sus estatuas, en sus imágenes vivientes en cada templo. Y la principal función del faraón era que Maat se cumpliera. Si Egipto caía, era dominado por otros pueblos o tenía problemas graves, era porque Faraón había fallado en que Maat se cumpliera en la tierra. Y Maat era inclusive también la justicia. Es decir, por más que había clases sociales en Egipto, siempre había, los conceptos morales son muy fuertes y los jueces tenían que escuchar a todos por igual, humildes o no humildes. Incluso se han encontrado testimonios de juicios donde los testigos eran campesinos, carniceros, gente ágrafa sin saber escribir, pero que bastaba su palabra para que fueran tomados en cuenta en un juicio. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Maat, el faraón cumplía con Maat, con los rituales. Pero ¿qué pasa cuando se crean estados? Y de hecho los primeros estados egipcios son el egipcio y el sumerio en Mesopotamia, ¿no? Mientras no hay problemas por territorios, hay intercambio comercial, intercambio cultural, se envían estatuas de los dioses mutuamente, hasta que llega un momento en el cual por algún territorio, por algún control económico de algún puerto, comienzan los conflictos y ahí, por supuesto, entran los ejércitos. Y los ejércitos obviamente tienen que estar entrenados para lograr que su jefe sea el que triunfe. En este caso, para que Maat se cumpliera en Egipto, tenía que haber poderosos ejércitos o ejércitos bien entrenados. Y acá entramos en otra cuestión bastante peliaguda. Yo hace muchos años practico Aikido, un arte marcial maravilloso. Y un día, después de practicar 4 o 5 años Aikido, me regalan un libro, cosa curiosa, porque en casa no hay libros. Mi mujer un día de estos quiere hacer una hoguera gigante con todo el que hay en casa porque es impresionante. Y entonces, ¿qué pasa? Miro de golpe encuentro una página de una tumba de los gobernadores de Beni Hassan, Egipto Medio, Reino Medio. Y veo unas imágenes, digo, esta gente practicaba Aikido. Dije, no, estoy loco. Evidentemente, el Aikido me voló la cabeza, estoy confundido. Cerré el libro, di vueltas, volví a las 2 horas, abrí, veía lo mismo. Dije, bueno, si yo acá, en el sur de América, descubrí esto, ya en Europa, Estados Unidos, Egipto ya tiene que estar esto. Bueno, empecé a investigar y grande mi sorpresa cuando veo que nadie hablaba de artes marciales en Antiguo Egipto. Empecé a investigar y empecé a encontrar imágenes, ¿no? Otro problema que veo en los egiptólogos que no usan iconografía. Y otro problema que hay grande es el principio de autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algún gran egiptólogo dijo en 1900, 1910, 20, 30, dijo A, todos los egiptólogos repiten A. Y nadie verifica si A era cierto. Por ejemplo, hace un rato hablamos de la reina Jetepjeres, madre de Keops. Cuando se encontró su tumba por casualidad, realmente, no se encontró el cuerpo, se encontraron las vísceras. ¿Qué dijo Josh Reisner, el gran egiptólogo estadounidense de Harvard? ¿Qué dijo sobre el cuerpo? Dijo, seguramente la tumba original fue otra, y el cuerpo fue robado y destruido por los saqueadores de tumbas, y entonces ocultaron esa verdad al faraón Keops, para que no estuviera mal, entonces enterraron un sarcófago vacío. Esa teoría se repitió uno tras otro, tras otro, tras otro. Cuando alguien dijo, bueno, ¿y Josh Reisner en qué se basó para esto? Algunos dicen que en alguna noche de exceso de coñac y tabaco, pero bueno, eso queda en los malos pensados. Realmente no había ninguna, era una teoría totalmente traída de los pelos, podía haber sido por 10.000 cosas, podía haber pasado, un incendio en la tumba, nadie sabe, y lo de Reisner quedó. Y así en egiptología, bueno, ¿qué pasa? Cuando empiezo a investigar, empiezo a buscar el tema este, voy a buscar al más importante especialista en términos de actividades físicas en el Antiguo Egipto, un alemán, no voy a decir el nombre porque, el doctor Wolfgang Decker, Sports in Ancient Egypt,
Sports and Games in Ancient Egypt, y yo veo que este hombre habla de que todo lo que yo veía como arte marcial, él lo daba como deportes o juegos deportivos y a lo sumo lucha. Y yo, bueno, empecé a investigar y vi que nadie decía esto. Bueno, ahí empecé a investigar, publiqué varios artículos sobre esto, en academia.edu tenemos artículos en castellano y en inglés, y realmente empecé a investigar. Bueno, acá tenemos, para que veamos, inclusive ya desde la época, es decir, Egipto, digamos, como tal empieza a partir del 3000 cuando un faraón Narmer une el Alto Egipto, el Valle, con el Delta, el Bajo Egipto. ¿Mm? Ahí comenzaría la historia, en realidad la historia ya comenzó por un lado en el Valle, otro lado en el Delta, ¿no? Pero bueno, digamos que empieza la historia, digamos, oficial de Egipto con la unificación de los dos territorios. Acá tenemos una paleta que es predinástica, es decir, es anterior al 3000. Son paletas que se encontraban en tumbas. Esta es la paleta de la ciudad, esta es la parte, o la paleta líbica también llamada. Y la otra parte tiene esto, que es muy interesante. ¿Qué es esto? Por supuesto, siempre estos documentos que son muy importantes, generalmente están rotos por algún genio maléfico que se dedicó a destruir. Incluso hay un montón de papiros en Egipto de historias interesantes, que al final está cortado. Es como que si alguien hubiera perversamente cortado el final para que nadie supiera cómo terminaba el cuento. Bueno, acá tenemos varias, fíjese, fortalezas. Estos son ciudades o ciudades fortificadas con nombres adentro. No sabemos que los nombres estos son protojeroglíficos. Estos del 3200 a.C., más o menos, Nágada 3. Y acá tenemos unos animalitos, acá tenemos el caso de un halcón o un león o un escorpión o dos halcones que están con un objeto que es una azada para abrir el surco y para sembrar y es un instrumento para romper las paredes del enemigo, de la fortificación del enemigo. Y estos animalitos, el halcón, el león, el escorpión, son todos símbolos del faraón. El faraón era representado sobre todo hasta por lo menos la tercera dinastía con epítetos y con forma de animales, los por supuesto animales eh, de fuerza, animales vitales feroces. El toro también es otro animal en que aparece el faraón representado. Y acá están destruyendo estas ciudades que supuestamente pueden pensar que son enemigos del faraón, de estos símbolos que son el faraón que está rompiendo las murallas. Y acá, en esta, que justamente la tenemos incompleta, pero igual vemos este gesto interesante, se ven dos personas tomándose de las muñecas. Y acá esta ciudad se la llama la de los dos combatientes, porque esta forma de tomarse las muñecas comenzaba, y comenzó durante mucho tiempo, el combate a manos vacías entre dos personas. Incluso hasta hoy en día, en algunas partes de Nubia, hoy en día Sudán, bueno, Sudán está en una guerra civil terrible, en Sudán siguen combatiendo todavía, algunas tribus empiezan el combate físico tomándose las muñecas y ahí empiezan a tironear y a buscar voltearlo al otro o hacer una toma, en fin. Es decir, que acá tenemos, antes de la unificación de Egipto, un primer ejemplo de ya técnicas de combate a manos vacías. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el tema de Maat. Acá tenemos otro segundo elemento muy importante, de la misma época, más o menos 3200 a.C. Esta es la tumba 100 de Hieracómpolis. Hieracómpolis es una ciudad sagrada que estaba al sur del actual Tebas o Luxor. Era un lugar, el lugar Hieracómpolis significa la ciudad, en griego Nehen, en egipcio, la ciudad del halcón Horus. Hay un templo dedicado al halcón, un templo antiquísimo que hasta fin del Reino Antiguo, si fin hasta el 2200, los faraones seguían enviando regalos y objetos votivos a este templo. Así que fíjense la importancia de este templo que tenía. Esta es la tumba 100 de Hieracómpolis. Esta es la pared de una tumba, que ya esto es muy importante, esta tumba. ¿Por qué? Porque es la primera vez que las imágenes que estaban en las vasijas de Nagada aparecen plasmadas en la pared de una tumba. Es decir, se lleva al plano físico de una tumba las imágenes sagradas. Esto es un salto impresionante en la concepción religiosa egipcia. Y aparte ya que las tumbas son rectangulares y esta tumba en especial ya tiene dos partes. La parte donde estaba el cuerpo y estaba esta imagen,
pintadas sobre la pared, con yeso enduido y después pintado, y un lugar aparte con una ranura donde se colocaban las vasijas y los elementos para que el difunto pudiera alimentarse en el más allá. Y lo curioso, y es muy interesante esto, porque entre ese lugar de las vasijas y el lugar donde estaba el cuerpo y esta imagen, hay una ranura. Se encontró una ranura en la separación, el tabique que separaba. ¿Para qué esa ranura? Acá podemos especular que ya estaba el concepto del espíritu del Ka y que el Ka se alimentaba, podía pasar a través de esa ranura y alimentarse de la bebida y la comida que habían puesto en la parte de del depósito. Pero lo más importante, bueno, acá hay un montón de elementos importantes, porque acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá no, a ver si lo vemos, no lo vemos. Bueno, acá está. Bueno, a ver, acá está. Acá tenemos, por ejemplo, este, voy a poner grande porque si no se ve chiquito. Bueno, perdona, ahí está. Acá tenemos al señor de las bestias, un señor que domina dos leones. Esto es muy importante porque también es un motivo mesopotámico este. Es el señor que tiene un poder divino y puede dominar a los animales más feroces, en este caso, felinos. Acá tenemos, en el ángulo inferior izquierdo, a un señor que está a punto de romperle la cabeza de un mazazo a prisioneros atados. Este motivo suponemos, porque la persona que estaba enterrada acá era muy importante, suponemos que fue un rey, un jefe de esta zona previo a la llegada de los faraones, le va a romper la cabeza al enemigo. Y ese acto de romperle la cabeza, además de ser, bueno, un poco espantoso y cruel, era para reafirmar el orden, es decir, reafirmar, suponemos que ya estaría algo parecido al concepto de Mat. Ya que hay dos señores que lo saludan con dos bastones en alto, ¿ven? Acá abajo. ¿Eh? Bien. Acá, en esta parte estoy marcando con el cursor. ¿Lo ven el cursor? Sí. Ahí abajo. Bueno. Acá hay dos señores peleando, uno con dos bastones y otro con un escudo y un bastón. Y después, esto es una secuencia. Primero que empieza el combate y termina el combate con el de la izquierda o muerto o vencido y el de la derecha victorioso. Lo interesante de esto es que acá vemos un combate, claramente, con dos bastones, es decir, con bastones de combate. Digo esto porque es interesante, porque durante mucho tiempo algunos egiptólogos dijeron que el combate con bastones llegó a Egipto desde afuera de Egipto, desde el cercano oriente, y no es así. Ya desde época predinástica tenemos el ejemplo del combate con bastones. ¿Sí? Esto es muy importante porque, es decir, a mí me sorprende es decir, nadie ha buscado esto, yo lo busqué y lo encontré, y eso es lo interesante, ¿no? Pero nadie lo ha buscado y hay algunos autores que ahora hablan de que, bueno, que son artes marciales, pero bueno, pero no llegan a decirlo, no se animan a decirlo. ¿Por qué? Porque varias artes marciales todavía está el concepto de que arte marcial es lo del lejano oriente. Y los estados del lejano oriente, India, China, Japón, Corea, Tailandia, donde hay artes marciales hoy en día, son muy posteriores a Egipto y Mesopotamia. Es decir, ¿cómo pensar que no hubo técnicas de combate previas en Egipto y Mesopotamia? Sumerios, acadios y demás. Obviamente que hubo, y esto lo prueba, y ahora vamos a ver otros ejemplos más también, muy importantes, pero evidentemente hay como un principio de autoridades de que nadie dijo esto, nadie lo dice, nadie lo piensa, y entonces no se puede decir esto. Bueno, yo lo digo, y yo lo he publicado en artículos, varios artículos, en inglés y en castellano, y hasta ahora he recibido inclusive aprobación de gente de afuera, egiptólogos de afuera, que están de acuerdo con mi punto de vista. Pero bueno, por eso digo, el principio de autoridades a veces bloquea el conocimiento y la gente repite cosas que no son ciertas, porque no han investigado en profundidad. Porque, insisto, para que Faraón lograra que Maat se cumpliera en Egipto, un terreno, ustedes piensen en el mapa, un terreno inmenso, no solo hacía falta los rituales, también hacía falta un ejército suficientemente entrenado para frenar a los nubios en el sur, a los libios en el oeste y a los asiáticos y los beduinos en el este. Es decir, que tenía muchos enemigos de Egipto que querían entrar y dominar Egipto. Y había que vencerlos, había que detenerlos, había que convencerlos de que no invadieran Egipto. Y eso se hacía no solo por los rituales, sino también por el ejército. Bueno,
Ahora vamos a ir al segundo PowerPoint, que es, a ver, esperen, 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 vamos antes del PowerPoint, voy a hacer la macana de antes, voy a compartir, ahí estamos, compartir, compartir. ¿Ven ahí el PowerPoint? Sí, ¿no? Estás compartiendo perfecto. Muy bien. Vamos a ir entonces a la pantalla grande. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos uno de los ejemplos más antiguos. Esto vimos predinástico. Esto que vamos a ver ahora es quinta dinastía. La tumba de Tajotep. Posiblemente Tajotep, esta es la tumba de Luis Tajotep, posiblemente aquel que inspiró o que hizo escribir las famosas máximas de Tajotep. Bueno, en esta tumba que vemos acá, estos jóvenes luchando, esta técnica de la derecha, que es tomar a una persona sobre los hombros y arrojarla, en el caso de Aikido puntualmente se llama kataguruma, es decir, arrojar por los hombros. Kataguruma. Mm. Y esta técnica vamos a verla a través de toda la historia de Egipto, como una técnica propia, una técnica especialmente importante. Acá tenemos otra imagen, ahí se me escapa ahora, ¿por qué se me escapa? A ver si puedo, no puedo, bueno, se me escapa esta imagen, bueno, no puedo ponerla. Es una imagen en la cual esto es del rey Sajurre, quinta dinastía. Bueno, no sé por qué no puedo verla ahora, pero bueno, están combatiendo asiáticos contra egipcios, y un egipcio está desarmado, pero le toma el brazo al asiático y le pega un puñetazo en la cara. Es decir, con una técnica de combate perfecta. Es decir, desarmando al enemigo. Y acá tenemos las famosas tumbas de Beni Hassan. Beni Hassan, Reino Medio, los nomarcas del Orix, Egipto había pasado por una primera época de crisis, del 2200 al 2000 antes de Cristo, el primer periodo intermedio. Y entonces la gente se pregunta cómo se logró que Egipto mantuviera la unidad, lograr otra vez un reino unido, el Reino Medio, del 2000 hasta el 1700 antes de Cristo. Bueno, justamente porque por esos ejércitos que habían sido primero entrenados por el Estado egipcio, por el faraón, y después los nomarcas, los gobernadores de cada provincia. Había unos 44 nomos o provincias en Egipto y esos nomarcas habían enviado a su gente a entrenarse al ejército, que también esto se niega, el ejército regular. Es decir, ¿cómo se puede pensar en que Egipto podía proteger las rutas al Mar Rojo, el, Asia, lo que es hoy en día Palestina, Israel, Siria y el Líbano? eh, el desierto occidental, cinco oasis donde estaban los pueblos libios, los chemejos y los tejenos, que eran terribles guerreros, y el sur, donde estaban los nubios que eran feroces arqueros, eran los mejores arqueros de la época. Bueno, eso no se podía, obviamente, sostener con una simple guardia de palacio. Y además, no tenemos que olvidarnos de proteger qué cosa, las construcciones más importantes que hacían los faraones en el reino antiguo, que eran que sus pirámides y las pirámides de sus príncipes y sus esposas. ¿Mm? Todo eso tiene que protegerse, evidentemente, con un ejército, con una tropa perfectamente entrenada. Si no, no hubiera quedado nada de eso. Egipto hubiera desaparecido. Pero bueno, acá también tenemos un problema con colegas que dicen que no hubo un ejército regular, a pesar de que egiptólogos como de la talla de Raymond Faulkner en 1943 y Silvio Curto, italiano, en 1976, dijeran claramente que ellos estaban convencidos de que había un ejército regular en el Reino Antiguo, y yo he aportado otros datos en mis artículos. Acá tenemos, fíjense, los guerreros de acá combatiendo a manos vacías, miren, y abajo ¿qué hay? Escenas de guerra. Es decir, acá no están jugando o están haciendo lucha, están entrenándose militarmente para el combate. ¿Qué puede pensar un soldado?
Un soldado está peleando con una lanza, una espada, una maza, un puñal, se le cae el arma de la mano, ¿qué hace? ¿Se queda quieto a que lo maten? Ah, perdí el arma, me muero. No, ataca al otro, intenta detenerlo, intenta... y fíjense acá cómo acá hay técnicas que se hacen en Aikido, retenciones de piernas, de manos, ¿eh? Fíjense, acá hay otra más. Fíjense estas de nuevo, otras más. ¿Eh? Otras técnicas más de combate y fíjense que algunas inclusive son claramente de retención, de expulsión, de ahorcamiento. ¿M? Hoy en día, si le pusiéramos ropa de judo, de aikido a esta gente, pensaríamos que están entrenándose para el combate en un tatami, ¿no? Y abajo, fíjense, están las escenas de guerra. Es decir, más claro es imposible. Esto es el entrenamiento marcial, artes marciales para el combate. También, por supuesto, estaba el combate con bastones y el combate con arcos, la arquería. Y hay imágenes de esto, no tengo acá, pero hay imágenes de soldados practicando con arquería, practicando a manos vacías y con bastones de combate de este periodo, es decir, quinta y sexta dinastía. Acá algunos llevan boomerangs y bastones. Bueno, es decir, claramente esto es el entrenamiento marcial para lo que está abajo, que es la guerra. No puede haber dudas. Pero aún así, hay un egiptólogo muy importante, egipcio, Kanawati, que ha publicado algunas de estas tumbas, modernamente, porque las tumbas fueron publicadas en 1893-1894 por Newbery, por Percy Newbery, y dice que lo que está arriba es la preparación de lo que viene abajo, pero no da el paso de decir son técnicas marciales, son artes marciales. ¿No? Y yo por eso he definido en mis artículos, hice una nueva definición de técnicas de artes marciales, técnicas de defensa y ataque a manos vacías o con distintas armas que comenzaron en el cercano Oriente Antiguo. ¿Mm? Egipto, barra Nubia, barra Mesopotamia, y que hoy en día son famosas las del Lejano Oriente, dos de las cuales se han convertido en deportes olímpicos, que son el judo y el taekwondo. Pero, sí, originalmente las artes marciales eran artes de guerra. Y las definiciones que se dan hoy en día son formas de combate que son una especie de deporte. No, en ese momento eran la vida y la muerte. Y pensemos que los combates en la historia de la humanidad se dieron cuerpo a cuerpo hasta incluso la Primera Guerra Mundial. Es decir, que no puede haber acá equivocación. Acá hay técnicas de entrenamiento militar y después viene la guerra propiamente dicha. Mira, acá tenemos otras técnicas. Mira, acá tienen la que le contaba esta. Mira, acá está. Acá y acá la de Kataguruma, la de tomar por los hombros y arrojar a la persona al piso. ¿No? Fíjense acá. Retener la pierna, el cuello. Bueno, hay un montón de estrangulamientos. Estas tumbas son magníficas. En algunas hay más de 300 técnicas de artes marciales en Beni Hasan, que es en el Egipto Medio, que eran grandes guerreros. Tan grandes guerreros eran que cuando los faraones del Reino Medio restaron otra vez el orden, por ejemplo, un Sesostris III, les permite mantener su ejército a estos nomarcas porque eran realmente una fuerza de combate poderosísima. Y acá tenemos, aparte, no olvidemos que estas tumbas eran para que el K del difunto, el K del gobernador, reviviera mágicamente su vida. Por lo tanto, el tema marcial acá era muy importante. Si no, no hubiera estado representado. Y gracias a Dios que lo tenemos, porque tenemos el ejemplo claro. Hay algunos autores que no son egiptólogos, sino que son especialistas en artes marciales, que dicen acá, Beni Hassan es la enciclopedia de las artes marciales. Miren esta imagen. Acá tenemos otra vez toda la tecnología, los tipos de técnicas, estrangulamientos, retenciones, proyecciones. Y acá abajo, inclusive acá no se llegan acá, algunos ve acá, hay combates con bastones, o distintos tipos de bastones. Es decir, que claramente, aparte está claro, acá está el ejercicio militar y abajo está la guerra. Es decir, esto es clarísimo, no puede haber dudas, pero, insisto, lamentablemente los egiptólogos están muy encorsetados en estos temas y no se animan a veces a dar el salto, no sé por qué, quizás por miedo a perder su beca o que alguien lo recrimine,
uno que está en el fin del mundo, aparte, ojo, yo he fundamentado todo esto que estoy diciendo en mis artículos, no es que es una idea mía loca que sale de cualquier lado, sino que claramente, y he tenido el apoyo ya de varios egiptólogos importantes que están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, esta imagen, esto es bueno, de la tumba de Chanunia a la derecha, no sé si lo ven ustedes, lo ven. Son nubios marchando con bastones. ¿eh? Chanuni era un oficial del ejército de la dinastía 19, entonces es Reino Nuevo. Fíjense el estandarte que lleva este guerrero, de este grupo de guerreros. Fíjense, son los dos hombres que se están tomando del brazo y de la muñeca y del brazo para comenzar el combate. Esto era claramente en el Reino Nuevo, es decir, 2000 años después del predinestrio que vimos en la tumba 100, vemos, y la paleta lírica, vemos que el tomarse las manos y el hombro es el símbolo del combate, del combatiente por excelencia, de las artes marciales. Esto es parte de una imagen que está en la tumba de Medirre II, en Amarna, Tel Ajetatón, la ciudad que fundó el faraón Akenatón. Esto se llama la parada de los tributos. Y acá tenemos, en la parte de abajo, fíjense, en el tercer nivel, el inferior, tenemos gente combatiendo. Acá tenemos, acá no llega a verse porque está agrandada la imagen, pero acá está alguien tirando sobre la espalda a una persona para tirarlo. Otra vez la técnica de Kataguruma. Y acá tenemos combatientes con bastones. El que levanta las manos es el que venció al otro, pues le pudo pegar un golpe en la cabeza y lo venció. Y acá tenemos incluso boxeadores, es decir, combatientes con puños. Es decir, que tenemos tres tipos de combate perfectos acá. Tenemos el combate físico, a manos vacías, kataguruma, el combate con bastones y el boxeo. ¿Mm? Sin ninguna duda. Y esto era en honor al faraón Akenatón y a su esposa Nefertiti y a sus hijas que están detrás de él, que no se ven acá en la imagen. Es decir, todas estas imágenes que estamos viendo de artes marciales siempre son en lugares sagrados, tumbas o templos. No son en cualquier lado, sino que tienen un simbolismo metafísico muy importante, que es el triunfo del faraón para imponer Maat, para poner el orden cósmico, el orden justo en Egipto. Esto es una imagen contemporánea, la que vimos recién de Amarna, pero es una imagen, un relieve de la zona de Nubia, al sur de la primera catarata, donde aparecen, fíjense, otra vez los dos guerreros tomándose de la muñeca y del hombro para empezar el combate, ¿no? ¿Eh? Y fíjense acá, este guerrero sostiene con una especie de bastón, como si fuera el árbitro del combate, porque en algunas imágenes, que acá no recuerdo si están o no, aparecen árbitros fiscalizando el combate. Muy interesante. Es decir, que además hay árbitros especializados para verificar que el combate sea correcto y se respeten las reglas, que lamentablemente no conocemos, pues no se ha encontrado ningún texto todavía. Acá tenemos, esta es la ventana de apariciones del templo de Medinet Habu, el templo de millones de años de Ramsés III. Bueno, acá en la imagen no se ve, pero debajo de esto hay imágenes, vamos a hablar de los dibujos, de guerreros combatiendo a manos vacías y con bastones. Magnífica representación, realmente de lo más clara que hay. Vamos a ver después qué importancia también tienen estas imágenes. ¿eh? Acá tenemos unas imágenes de judo. Acá tenemos no me acuerdo el nombre en judo, en Aikido es Kataguruma. Tiene a la persona sobre los hombros, después lo arroja al suelo. Y acá tenemos, fíjense, estas son las imágenes que les decía de de Ramsés III. Acá está Kataguruma de nuevo y los guerreros que están acá y abajo, judo, las imágenes de judo. Pero yo quería ver, aunque no lo veíamos antes, porque quería ver una imagen que me parece muy importante para que ustedes vean. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora no encuentro, se me escapó. Es una imagen donde aparece un combate, lamentablemente, a ver.
Si puedo verlo acá, no, no lo puedo ver acá, no, no me aparece. Ah, qué lástima. Está en otra imagen. A ver si pudiera dejar de compartir, a ver si puedo buscar, porque me parece muy interesante que vean esto para ir finalizando con el tema. Eh, Artes marciales 2 no. A ver, esto, artes marciales 2 no. Archivo, artes marciales, jornada acá. A ver si acá está la imagen que yo quería mostrarles. Bueno, ahora mágicamente me desapareció la imagen que quería mostrarles. Qué bárbaro, qué increíble a veces cómo la maldad de las cosas, qué cosa estaba la imagen, ¿eh? Yo la había visto, justamente para mostrárselas. Ay, qué cosa, por qué no aparecen artes marciales? A ver, no hay caso, ¿eh? No quiero buscarles. Bueno, estos son los dibujos de las técnicas. Hay una tumba de la dinastía 19 y en la de Ramsés II, Ramsés III también están, ¿eh? Sí, ¿por qué no aparecen? Bueno, eh, a ver, vamos a volver acá. ¿Están viendo las imágenes acá? No. A ver, vamos a poder compartir. Bueno, la tumba la que quería mostrar en la imagen era una tumba de la dinastía 19, igual que la de Medinet Habu, donde los guerreros utilizan defensas para los brazos, para la cara, para la cabeza, con una peluca muy gruesa, y defensas en el cuerpo para los golpes. Es decir, que también tenemos, en las tumbas egipcias, tenemos el primer ejemplo de protecciones para realizar combates marciales. Es decir, tenemos todos los elementos clarísimamente representados, pero clarísimamente representados de los combates, las técnicas de combate a mano vacía, con bastones de combate, boxeo, ¿eh? Y finalmente defensas para la práctica y siempre en ámbitos sagrados, en ámbitos rituales. Templos de millones de años, para recordar, antes se le decía templos funerarios, ahora se llama templos de millones de años porque es para recordar eternamente a los faraones, y en las tumbas, en la casa del Ka. En esas tumbas, en esas imágenes aparecen representadas estas magníficas imágenes, lógicamente, de estados que tenían que entrenar a sus soldados para defenderse o para lograr controlar algún espacio que otra civilización, los sumerios por ejemplo, querían controlar. Bueno, eh, espero no haberlos aburrido mucho y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto, opiniones. No sé si se animan. Mientras tanto voy rompiendo yo el hielo. Em, en primer lugar, quizás no me quedó a mí claro, pero quizás para profundizarlo en esta pregunta, la relación que dijiste de Maat y el orden con el tema de estas artes marciales. Esa sería una primera cosa. Em, Acá están felicitando, dicho sea de paso, aprovecho para leer, quedó todo muy claro, muy interesante el tema, dijo Lu, así que bueno, tenés que estar contento, Javier. Eh, Bueno, por un lado eso estaba eso de Matt, que decía, y dos preguntitas más. Em, Vos dijiste que los nubios había aparentemente una suerte de juez. Eso podía llegar a tener que ver con competiciones además. sí, algún tipo de, para mí son tipos, son combates rituales, siempre. En festividades, en el caso de los nubios, estamos imaginando que Sí, puede ser algún momento festivo, alguna fiesta religiosa. En el caso egipcio no, lo tenemos claramente ubicados en lugares sagrados, ¿sí? El tema de Maat, por sí, eso el faraón, a través del ritual personal de él,
pedía a los dioses que Maat existiera en Egipto. Pero además eso había que llevarlo al orden material, es decir, a la defensa real. Y pensemos en los miles de kilómetros que tenía que defender Egipto. Es decir, Kemet, me refiero desde el Mediterráneo hasta la primera catarata, hasta el Mar Rojo y hasta los oasis occidentales, que también eran de Egipto. Es decir, y eso se lograba a través de un ejército bien entrenado para que a través de la victoria sobre los enemigos, Maat se mantuviera y se cumpliera en Egipto. Inclusive hay textos que hablan de esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gobernadores del Orix, por ejemplo, Hotep menciona que Maat justamente se logra a través del orden y del control y del buen ejército. ¿No? Lo dice muy claramente esto, ¿no? Entonces, digamos, el concepto es ese, es decir, no es que había ejércitos porque sino que había que mantener Maat, que era lo principal es el sentido metafísico que vertebra toda la historia de Egipto hasta Ramsés III, que logró la gran victoria en el Delta contra los pueblos asiáticos, ¿no? Los pueblos del mar y el norte. Se quedó claro. No, no, sigue acá. Alicia Martín felicitaba a Javier, la directora de la Escuela de Historia, decía que estaba todo muy, muy claro. Bueno, Eh, gracias. no sé si hay algo más y agradece. Y una pregunta más, ya que estamos, ¿no? Acá estoy. Eh, el tema de las artes marciales no hay, digamos, ecos de estas artes marciales en las otras culturas eh, posteriores, no sé, porque se da el tema del pugilato en los griegos, ¿no? De repente, Mm, ¿no? ahí tocaste un tema, Un tema difícil, un tema complicado. muy interesante. Sí, sí, Pensemos que por ejemplo, el pancration, que era el sí, combate físico, la lucha grecorromana, como se dice hoy en día, es bastante relativamente reciente, siglo séptimo, sexto antes de Cristo. Beni Hassan tenemos ya ejemplos clarísimos, y antes también, Reino Antiguo, pero 2000 antes de Cristo. Ya desde el siglo sexto hubo cerca del delta de Egipto la colonia de Naucratis, una gran colonia comercial griega, excavada por el famoso Flinders Petrie. Eh, ahora vamos pararte acá para explicar esto. sí. ¿Qué dicen los chinos de dónde vienen sus artes marciales? Los chinos dicen que vienen de la India. Mm. Los japoneses, ¿qué dicen? Que vinieron de los chinos. Por supuesto, pues cada uno derivó el tema de Shaolin, Kung Fu, el Samurai, bueno. Pero, y acá vino algo que por supuesto es imposible probarlo. Si los egipcios influyeron en el Pancration, ¿sí? Griego, ¿qué famoso griego llegó hasta la India en el siglo IV antes de Cristo? ¿Sabía, Alejandro? Alejandro Magno, con todo un ejército, inclusive fue fundando más de 20 Alejandrías por el camino, inclusive se han descubierto tribus hoy en día en todo ese camino que descienden de estos macedonios por estudios genéticos, y uno estaría tentado de pensar que si los egipcios influyeron en el pancration griego que llegó hasta la India, y la India desarrolló artes marciales basadas en el Pancration, y bueno, Sí, y sí, de ahí sí. pasaron, bueno, en fin, pero eso ya es una Porque yo también presunción. decía no sé, con los persas, hay rastros de esto con las otras En culturas. el mundo sumerio sí hay rastros de combate, de artes marciales, con los asirios es donde más tenemos ejemplos de combates. Hay algunos ejemplos en el mundo sumerio y acadio. Bueno, los acadios obviamente tienen una técnica de combate que pudieron superar a la infantería sumeria, sobre todo con combate como si fueran los manípulos romanos, divididos en pequeños grupos de combate táctico más ágiles que la falange sumeria, que era mucho más pesada, ¿no? Eh, pero después, bueno, los asirios, por supuesto, en grandes combates, grandes elementos de combate. Y después en el mundo persa no está destacado. Lo único que el mundo persa era un conjunto de pueblos, ¿no? Es decir, eran un montón de pueblos que obedecían al rey de reyes, por lo tanto, ahí se pueden juntar un montón. Pero el problema es, no tenemos textos escritos ni tenemos iconografía. En el caso
de Egipto, que es el más claro que tenemos, porque justamente en sus casas de eternidad, en sus percá, ellos manifestaban lo más importante en sus vidas y tenemos estos maravillosos ejemplos de artes marciales. Pero obviamente deben existir. Obviamente deben existir artes marciales porque obviamente cuando existe un Estado junto a otro Estado y donde hay un conflicto, hay ejércitos. Los ejércitos se entrenan militarmente, porque también está, como te decía antes, el problema de la definición de artes marciales, los diccionarios, que dicen que es una especie de deporte que hoy en día se practica del lejano oriente, y en el cercano oriente hubo ejércitos mucho antes que en el lejano oriente. Y evidentemente Egipto, durante casi 3.000 años, logró frenar a los ejércitos invasores, a los libios, a los nubios. Y cuando los asiáticos, los nubios y los libios llegaron al poder, al trono en Egipto, ya estaban egipcianizados. Ya no eran libios, ni eran nubios, ni eran asiáticos. No que eran, ya eran egipcios con rasgos asiáticos, obviamente los nombres, sobre todo, y algunas costumbres religiosas, pero ya eran egipcios, ya no eran enemigos, ya eran parte del cosmos egipcio. Bueno, no sé si... Hola, permiso. Sí, Perdón la interrupción acá, Joaquín. Estoy con la cámara apagada. Muchas Sí, gracias por la charla. Quería comentarte un par de cosas, Javier. sí, Primero, que estoy con mi novia que estudia abogacía, que es la que le gusta la egiptología y que está muy contenta con la charla. Gracias. me alegro mandar un saludo. Segundo, que a mí, que estudio historia, siempre me gusta mucho ver, sobre todo, bueno, esta es tu área de trabajo, pero ver la gente que tiene la línea de tiempo tan clara, tan fácil de ubicarse. Y digamos, esto que contaste, bueno, no es solo lo que estudiamos, que está siglos atrás en nuestro tiempo, sino que hasta incluso por ahí hoy, en algo que hacemos todos los días, se pueden seguir encontrando cositas para ir a buscar, para ir a leer. Me encantó. Eso ni lo dudes. Cuando uno empieza a investigar un tema, sobre todo en el mundo antiguo, en las humanidades en general, uno empieza a descubrir, cuando uno encuentra un camino interesante, que dice, uy, qué interesante esto, pero bueno, todos dicen que no, pero bueno, yo y voy buscando elementos y las pruebas me dicen que sí, ahí yo me doy cuenta que ahí funcionaba el principio de autoridades que muchas veces, lamentablemente, bloquea el verdadero conocimiento, porque la gente da por cierto que, bueno, y tal cosa es así, listo, ya está, ahí quedó, y bueno, es así y punto. Y no siempre es así. Y hay autores como Diego Espinel, por ejemplo, un especialista español, que también ha descubierto otras cuestiones parecidas en temas también de guerras similares, que alguien había dicho que sí, tal cosa, y se repitió hasta que le dijo no, A no, es B o es Z. Lo que dijo, a lo mejor lo que dijo esta persona, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de artes marciales. El primero que escribió Newbery, que fue un gran egiptólogo, las tumbas de Beni Hassan, cuando vio esas representaciones de hombres haciendo gimnasia, ¿qué dijo? Son juegos funerarios. ¿Y qué son los juegos funerarios? Son griegos. Es decir, cometió un anacronismo, porque en esa época en Europa, 1800, fines del siglo XIX, no había mucho concepto de artes marciales. Había algún jiu-jitsu, había un combate vasco de patadas, el famoso Sherlock Holmes, que sabía jiu-jitsu, por ejemplo, pero no había un concepto real de artes marciales. Entonces, ¿qué dijo esto? Y esto si está en una tumba y son como diversiones físicas, son juegos funerarios, como los griegos, punto. Sabemos que los egipcios no tenían juegos funerarios, tenían rituales funerarios, entre los cuales ya hemos visto que figuran las artes marciales, pero no son juegos funerarios. Él lo asoció Newbery, por supuesto en su época era muy lógico, lo asoció con el mundo griego o con el mundo etrusco. Aprovecho también, María de los Ángeles Abascal felicitaba, Javier decía que había sido muy clara la exposición. Yo me pregunto si en el Museo de Alejandría no había alguna sala de artes marciales. Habría, habría que ver. Yo realmente les recomiendo el Museo de Alejandría, el Museo Grecorromano, porque es una maravilla. Estuvo mucho tiempo cerrado, yo lo vi ya 2 veces, este año y el año pasado. Es una verdadera maravilla cómo está dispuesto. Y hay algunos
ejemplos de movimientos y qué sé yo, pero no hay. Donde hay más, sí, donde estuve el otro año estuve en Beni Hassan y bueno, casi me infarto de alegría de poder estar en ese lugar y ver en directo esas imágenes que son impresionantes. Aparte el lugar es impresionante y pude entrar a una tumba que no tiene imágenes por pedir permiso. Me dice, no, es un depósito, no, pero yo quiero entrar a la tumba 16. ¿Por qué? Porque ahí dormía Howard Carter cuando fue dibujante en Beni Hassan. Me abrieron la puerta, me dejaron entrar y estuve, dije, bueno, no hay ninguna imagen, pero acá durmió Howard Carter, el gran descubridor del Rey Tut. Bueno, muchas gracias. A ver cuándo la National Geographic te invita para que veas esto, ¿no? No sé, crucemos los dedos. Hay un artículo por ahí que mandé a algún lugar importante. Y, Vamos a y ver qué esto va a pasa con llegar, ese esto va a artículo. llegar, así que, bueno, Vamos a te ver. agradecemos, Javier, de No, parte. por favor, un placer. Gracias a ustedes, gracias a vos, Juan Bautista, por la invitación y a Alicia también por hacer un trabajo conjunto con historia sobre el tema de nuestro querido Egipto. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta luego, Muchas Javier. gracias. Muchas gracias.